Lo primero del día y lo último en la noche. Es la invasión de pantallas que colma todo ojo humano, sin importar el nombre. Se anclan en la pupila para no soltarse y seducen a la vista para conseguir un mejor agarre. También tienen fuerza, ya que con elegante firmeza llevan al cuello de a poquito hacia adelante. Los adultos, en promedio, pasan alrededor de 6 a 8 horas al día utilizando su celular, mientras que los adolescentes y jóvenes más de 9 horas al día. Jesús dijo: en aquellos días aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. La pregunta entonces es: ¿quién tiene tu atención? Vengo ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión.
mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tú tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Cuando Dios nos mueve por un lugar, no es casualidad. Me encanta el lema principal o la idea de este congreso o de estos congresos, que este será hecho. Porque no tiene que ver con lo que nosotros queremos, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. No tiene que ver con nuestras intenciones, no tiene que ver con nuestros caprichos, sino que tiene que ver con lo que Dios desea para nuestras vidas. Y es en este momento, en este fin de semana, que podamos ser captados por la atención del Señor, que el Señor siempre está haciendo gestos de amor para que lo estemos mirando, pero que nosotros podamos estar con disposición a escucharlo. Y qué importante es ser sensibles a la voz de Dios en cada momento. Y ser sensible a la voz de Dios no viene de manera repentina, o una persona que está tomada en un éxtasis y de repente está lavando los platos y dice, uy, tengo que hablarle a fulano de tal porque me está diciendo, y hablamos en 1960, no. El Señor nos capta la atención y nos mueve con su Espíritu Santo en cosas completamente sencillas. A veces mistificamos demasiado lo que es la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces lo complicamos demasiado y el Espíritu Santo se mueve de una manera completamente sencilla, de tal manera que nuestros oídos terrenales pueden llegar a sentirlo de manera directa. Hay una historia en la Biblia donde Jesús en Juan capítulo 4 estaba dirigiéndose a una ciudad y dice la palabra, ahí en Juan capítulo 4, versículo 4, justamente Juan 4, versículo 4, dice que estaba saliendo el Señor y se iba a Judea, salió de Judea y se estaba yendo otra vez a Galilea, y en el versículo 4 nos dice, y le era necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora era necesario pasar por ese lugar. No tenía que ver con que tenía ganas de ir a Samaria, porque recordemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien, sino que había algo que lo impulsó, algo que lo movió a salir de ese lugar de confort, de ese lugar de seguridad y meterse en una zona de peligro, en una zona en donde él podía llegar a salir damnificado en alguna manera, donde los discípulos podían llegar a salir damnificados. No le importó, hubo una voz, hubo un impulso que siguió el Señor, y era pasar justamente por Samaria. Y seguimos leyendo el resto de los versículos. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer un rico asado a la ciudad. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho esto, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu... Tendría un carácter medio podrido la mujer esa, ¿no? Y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y el versículo 28 nos dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, los que no leyeron la Biblia en esta semana ya recuperaron varios versículos con todo lo que acabamos de leer recién. Pero esta historia es una historia de bastantes contradicciones o ingredientes muy raros. En primer lugar, como lo dijimos hace un ratito atrás, hay música, ¿puede ser? ¿Que hay una música? ¿Se podrá sacar la música, dejarlo en silencio? Porque soy re distraído yo. Y si empiezo a escuchar la música, ya me empiezo a ir con la música. Tengo ese problema. Perdón si están acostumbrados, pero yo me conozco mis pecados, ¿no? Y hay que ser sabio. No, muchas gracias por el tema. Después lo ponen en la grabación, le mandan la musiquita. Es una historia con matices bastante raros. ¿Por qué? Porque nos encontramos que, en primer lugar, como dijimos, Jesús pasa por Samaria. Una ciudad indeseada, una ciudad odiada, una ciudad que muy parecida a lo que podría ser una rivalidad muy superficial, obviamente, entre los de Boca y los de River. ¿Cuántos de Boca hay acá? Levanten la mano. Hay poquitos. ¿De River hay? No me conviene hacer ningún chiste hoy, me parece. Mi esposa es de River, yo estoy orando para que ella se convierta todavía, y yo soy de Boca, pero no importa, los Rivers son hermosos, me encanta. Ojalá Gallardo vaya a Boca, y tengo que decir todas cosas lindas por la cantidad que son acá. Hay una rivalidad entre judíos y samaritanos, algo parecido a lo de Boca River, o hablando superficialmente. Pero otro elemento interesante dentro de esta situación es que nos encontramos a Jesús hablando con una mujer. Hablar con una mujer en la vía pública y encima estaban a solas era algo que se podía malinterpretar, y más todavía conociendo el trasfondo de esta mujer. Cuando había ya tenido varios maridos, y que si era que iba al mediodía a sacar agua de ese pozo, era porque no se quería cruzar con el resto de las mujeres que iban a primeras horas de la mañana a buscar agua del mismo pozo de Jacob. Entonces hay una situación rara ahí, encontrándose Jesús hablando con una mujer, y lo peor de todo es que no es que solamente habla, no es que solamente cruza unas palabras, sino que también Jesús se anima a pedirle agua. Se anima a pedirle que de su trabajo, lo que estaba generando ella para la persona que acompañaba su vida, saque de ese lugar y empiece a ofrecerle algo específicamente. Ahora, todo esto podría ser bastante peligroso o pareciera carecer de sentido si ignoráramos cómo empieza la historia. En la historia nos dice que Jesús estaba yendo a Galilea, pero sintió
de pasar por Samaria. Todo carecería de sentido si no hubiese habido un movimiento del Espíritu Santo antes sobre la persona de Cristo. El movimiento de Jesús en Samaria, el encontrarse con una mujer y el estar hablando con una mujer en un pozo podría carecer de sentido, pero todo cobra sentido cuando entendemos que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros, cuando la voluntad de Dios es mucho más alta y cuando sus planes son perfectos para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos pasa que enfrentamos circunstancias y decimos, Señor, esto pareciera no tener sentido? Lo que me pasa no le encuentro ni un punto de inicio y tampoco creo que tenga un final. Señor, no lo entiendo. Y después de pasar una temporada de tormentas, una temporada difícil, nos damos cuenta que Dios lo hace perfecto, todo en su tiempo. Aún en las malas noticias, aún en los malos momentos vividos, cuando somos movidos por el Señor, cuando estamos en el centro de la voluntad del Padre, todo lo hace perfecto. Ahora, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que nos da la palabra sobre la base de esta historia? En primer lugar, que los recuerdos y las experiencias del pasado nunca deben reemplazar nuestro presente con Cristo. Los recuerdos y experiencias del pasado nunca tienen que reemplazar nuestro presente con Cristo. En el versículo número 12 hay una pregunta que la mujer le está haciendo a Jesús. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa pregunta que la mujer samaritana le está haciendo a Jesús era una pregunta de reproche. Era una pregunta para tratar de invalidar la persona de Cristo o la autoridad, la jerarquía que Cristo tenía frente a ella. Porque los judíos tenían, incluso los samaritanos, tenían a Jacob como uno de los grandes pilares de la historia. Uno de los que dio toda la vida al pueblo de Israel, desde donde nace la nación de Israel, y lo tenían como uno de los monumentos. Ahora la mujer lo que quiso decirle a Jesús era, ¿vos te creés que tenés mayor relevancia que nuestro padre Jacob? ¿Vos te creés que podés sobresalir o te podés destacar de lo que históricamente vivimos gracias a la generosidad, gracias a la sabiduría, gracias a la vida de Jacob? En este lugar, Jesús, ¿vos te creés que tenés más significado que aquel que marcó la historia de nuestro pueblo? Ahora el tema es que esta mujer todavía no tomaba dimensión de quién es el que estaba frente a ella. Ella pensaba que era un judío más. Pensaba que era un judío arrogante que despreciaba a los samaritanos como cualquier otro, pero no se daba cuenta que el Mesías, aquel Cristo, el ungido, el que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, era el que le estaba ofreciendo agua. En otras palabras, el pozo de Jacob, el pozo de donde esta mujer se estaba parando y cuestionando a Jesús, era el pozo de las tradiciones, el pozo de los recuerdos, el pozo de las experiencias pasadas. Ahora hay dos formas en las que nos podemos relacionar con el pasado. Podemos quedar atados al pasado por experiencias negativas, por experiencias traumáticas. Hace unos años atrás íbamos con mi hermano a jugar al fútbol y era de noche, un lunes a la noche, íbamos en la moto de él aproximadamente las 10. Íbamos contentos, charlando. Él me había dado el celular 5 minutos antes de llegar a la cancha porque él tenía miedo de que se le caiga del bolsillo. Entonces íbamos ahí en la motito, era verano, re lindo el clima. Bueno, qué lindo que acá pueden andar tan tranquilamente en moto. Eso es algo impresionante. Bueno, ahora se van a dar cuenta por qué. Estábamos por llegar a la cancha y teníamos que doblar. Y veo que mi hermano sigue de largo y yo cuando me quedo mirando la calle de la cancha le digo, pero acá teníamos que doblar, y cuando digo doblar veo que se nos cruza una moto por delante con 3 muchachos, no sé cómo hacían para ir arriba de la moto los 3, se ve que no eran como yo, eran más delgaditos ellos, ¿no? Iban ahí, se cruzan y mi hermano quiere escaparse, entonces dobla la moto, nos caemos, la motito se nos cae arriba nuestro. Y mi hermano se quiere levantar para salir de vuelta y escapar, pero se da cuenta que no podíamos, que habíamos quedado trabados. Entonces él sale, claro, es más delgadito que yo, ¿no? Él sale y empieza a correr. Y cuando sale corriendo, hace como de acá donde está nuestro amigo de la cámara ahí que nos está, no sé si me peiné justo para este perfil, perdón.
donde nos está filmando ahí, estaba y empieza a gritar, Fer, corre, corre. Y cuando yo, primero, hasta que me levante del piso, me levanto y cuando me levanto tenía a uno de los tres con el arma acá en mi estómago. Y sacaba el arma y le apuntaba a mi hermano y ya les digo, o sea, antes de eso en mi familia tuvimos de todo. Tuvimos asaltos, secuestros, de todo, con tiros, sin tiros, con navaja, sin navaja, con piñas, sin piñas, de todo tuvimos. Entonces ya estamos no experimentados en quebrantos, como dice la palabra, ¿no? Experimentados en afanos y en todas esas cosas, porque ahí así es Buenos Aires. La cuestión que cuando me saca el arma acá, le apunta a él, me decía, Fer, corre, ¿qué voy a correr si lo tengo al flaco acá, enganchándome acá el arma? Y bueno, él me dejó más solo que Jesús en el Getsemaní, ¿no? Me dejó pero mal. Y cuando me dice, bueno, dame todo, qué sé yo, y los otros estaban tratando de arrancar la moto, dame todo, y bueno, me saco del bolsillo el celular, y yo tenía el mío y el de mi hermano, y casualmente sale el de mi hermano primero, ¿no? Y le doy el celular, y era más grande el de mi hermano, más nuevo, qué sé yo. Fue el Señor el que guió, solamente yo dije, Señor, ese tiene formita de voz, ¿no? Y le doy el celular y digo, no, mi hermano va, fíjense la fracción de pensamiento, digo, mi hermano va a pensar que le di a propósito el de él, le doy el mío también, le saco el mío también por las dudas. Entonces, bueno, ahí hubo un par de gritos, qué sé yo, gracias a Dios no nos hizo nada y se terminan yendo. Pero ¿qué pasó? Después de eso, por muchos meses y hasta un par de años, cada vez que escuchaba una motito que pasaba al lado mío, yo enseguida me agarraba así el celular o estaba perseguido porque pensaba que me iban a estar robando. Experiencias que nos dejan marcados. Tal vez a alguno le habrá pasado algo similar, sabe de lo que estoy hablando. Pero hay experiencias que no tienen simplemente que ver con algo que sustraen, sino que tienen que ver con cuestiones que marcan nuestro corazón. Y eso es mucho más delicado y mucho más profundo. Situaciones que nos dejan anclados al pasado, al pozo de las experiencias pasadas. Ahora, mucha gente se queda en ese pasado tratando de solucionarlo. Y un psicólogo amigo, uno de quien fue mis mentores y uno de los mejores amigos de mi papá, ya está en la presencia del Señor, se llamaba Manfred Krauss. Él decía que hay personas que se quedan atados al pasado tratando de arreglar el pasado, siendo que el pasado no puede ser reparado. Él decía que solo el que mira el futuro ordena su presente. Personas que saben ordenar el hoy porque saben dónde quieren terminar el día de mañana. Personas que proyectan su vida y no se quedan anclados a experiencias pasadas tristes. Pero no solamente es una forma de recordar la vida y las experiencias traumáticas de manera negativa, sino muchas veces nos quedamos anclados a ese pozo de los recuerdos a través de experiencias positivas. Y son tan peligrosas como las experiencias negativas. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedan atados al que antes las cosas fueron mejores o antes las cosas se vivían de otra manera y ya ahora no se viven de esa misma manera. Me acuerdo a mi bisabuela cuando nos sentábamos en la vereda de casa y ella decía, no, ahora ya no se puede salir tanto, antes las cosas eran mejor, antes podíamos tomar mate en la vereda, antes podíamos hacer esto. Le contaba a los pastores del lugar donde pudimos comprar con nuestra congregación, ya hace unos 17 años que estamos en el lugar físico que pudimos comprar. Pero antes estuvimos alquilando durante muchísimos años un galpón, durante unos 17 años, aproximadamente 16 años, alquilando un galpón a una cuadra donde pudimos comprar. Y me acuerdo que cuando nos mudamos, en el segundo mes, se me acerca un hermano de muchísimos años en la iglesia y me dice, pastor, tengo que decirte algo. Le digo, sí, ¿qué pasa? En este lugar no se siente la presencia como en el otro lugar. Yo digo, ¿por qué? En aquel lugar había una presencia especial. En este lugar es como que no se siente la presencia. Yo digo, amigo, ¿no se te habrá cortado la conexión a vos con el Espíritu Santo y estás culpando como si todo se limitara a un lugar? Personas que quedan ancladas con experiencias positivas y comparan todo lo presente con lo que pasó. Me encantan las experiencias con el Espíritu Santo. Y creo que esas son las inyecciones de vida que el Señor trae sobre nosotros cuando tenemos un encuentro nuevo cada día con el Espíritu Santo.
Pero muchas veces nos quedamos anclados. Sí, me acuerdo cuando el Espíritu Santo me tocó el 17 de mayo de 1827. Era un poco grande esa persona. Vamos a mandarle unos 150 años de adelante. 1977. El Señor me tocó y nunca más fui de la misma manera. Y después, ¿cómo te habló el Señor? No, después no me habló nunca más de la misma manera, pero fue tremendo ese momento. ¿Y qué pasó en los 50 años restantes? Me encanta, el fin de semana pasado tuvimos una conferencia en la iglesia que se llama Viento Fresco, que tiene énfasis en el mover del Espíritu Santo, en un revivir, un reanimar esa vida del Espíritu Santo en cada uno. Pero ya pasó, fue la semana pasada. No puedo quedar anclado a las experiencias de la semana pasada. No puedo quedar anclado a las experiencias del ayer. Necesito lo que tiene hoy el Espíritu Santo para nuestras vidas. Esta mujer se quedó en el pasado y pensaba en ese pozo que había dado de beber a tantos animales, a tantas generaciones. Y ella decía, este pozo es lo mejor que tenemos. Vos tenés un agua mejor para darnos. Se estaba perdiendo ese presente con Cristo. Se estaba perdiendo lo nuevo con Cristo por quedarse anclada a una situación del pasado que por más buena que haya sido, por más positiva que haya sido, no le permitía experimentar un presente con el Señor. Por eso Filipenses 3:3 el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Como el pastor estaba hablando al principio, hay cosas mejores que se vienen por delante. Lo mejor está por venir. Y eso no tiene que ser un simple dicho, tiene que ser una convicción, sabiendo que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando estamos en el medio de la voluntad del Señor, todo lo que viene por delante va a ser mejor a todo lo que hemos podido vivir. Está buenísimo si Dios te llenó con su Espíritu Santo, está buenísimo si Dios te sacó de las adicciones, está espectacular que Dios te haya sacado de los vicios, está espectacular que Dios haya restaurado tu familia, pero no te quedes anclado en el milagro. Seguí caminando para adelante, mirándolo a Cristo, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, porque mayores cosas se vienen para los que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En segundo lugar, estas son 37 enseñanzas que tengo en esta noche preparadas para... No, mentira, son 36. En segundo lugar, las excusas dilatan la manifestación de Dios en nuestras vidas. Desde el versículo 9 al 11, la mujer empieza a hacerle un planteo bastante interesante. Le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y fíjense lo que le dice la mujer en el versículo 11. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Esta mujer presenta dos excusas. En primer lugar, le pone una barrera cultural. Le dice, vos sos judío, yo soy samaritana, entonces esto no va a funcionar. Lo que vos estás queriendo pedirme no va a funcionar. Y en segundo lugar, Jesús, te cuento que si no te diste cuenta, el pozo es profundo. No lo podés sacar con una mano y encima no tenés ningún balde para poder sacar el agua. Fíjense cómo analizó la mujer todo enseguida. Vos sos judío, yo soy samaritana. ¿Querés agua? Ay, qué lástima, el pozo es re profundo y encima no trajiste ningún. ¿Cómo Jesús vas a venir sin balde a un pozo? No tenés balde, el que tengo me lo tengo que llevar. Las mujeres llevaban los cántaros de agua y los cántaros de agua podían pesar hasta 40 litros. O sea, casi una bolsa de cemento era lo que llevaban las mujeres. Decían, nunca discutas con una mujer de la época, porque seguramente eran bien fornidas, ¿no? Llevaba un cántaro de 40 litros encima y Jesús no había llevado ese cántaro, ese balde. Las excusas son las herramientas preferidas de los irresponsables. Las excusas son las herramientas preferidas de los que quieren evadir algún tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son algunas de las excusas que generalmente uno escucha? El colectivo no llegó, o el colectivo no pasó, o hubo paro de colectivos, o el colectivero se quedó dormido. No puedo, tengo que estudiar. Y esa no la creo, esa es muy rara.
Después el otro que te decía, uy, si me avisabas antes, iba. Mentira, no iba a ir aunque le avisaras 3 semanas antes, pero queda diplomáticamente correcto el que te diga eso. El otro te dice, uy, nunca me llegó el mensajito. Y vos le decís, pero me marcó las 2 tildes. ¿Qué color es el que marca cuando está visto? Celeste es que se marca. Y le decís, pero me marcó celeste. Ay, no, debe ser los chinos que hackearon, los rusos, algo de eso que hackearon el celular. Otro dice, cuando tenga trabajo voy a poder servir con mayor excelencia, con mayores recursos. El otro dice, no, tengo mucho trabajo, no puedo servir. El soltero dice, cuando tenga novia voy a poder servir junto con mi novia, solo me siento incompleto. Si sos incompleto solo, con novia vas a ser incompleto también, te aviso. El novio dice, cuando esté casado voy a poder servir con mi esposa, por ahora no. El casado dice, no, cuando tenga hijos, ahora estamos en la luna de miel, estamos viviendo todo nuevo. El padre y la madre dicen, no, no puedo porque mis hijos hacen mucho lío en la iglesia y no puedo servir y esto y lo otro. El adulto con sus hijos fuera de casa dice, no, ya pasó el tiempo, que sirvan los más jóvenes. En cada etapa de la vida somos artesanos encontrando excusas para no tomar responsabilidades. En cada etapa de la vida nos encontramos que hasta el enemigo nos sirve en bandeja o hasta el enemigo en algunas oportunidades nos aplaude y nos dice, ¡qué bárbaro! Y ni a mí se me hubiese ocurrido eso. Te felicito por la excusa que metiste. Ahora, cuando ponemos excusas, hasta incluso argumentos terrenales, muchas veces nos perdemos de disfrutar o de ver lo que es la manifestación de Cristo sobre nuestras vidas. Cada excusa va a hacer que la manifestación de Dios con sus propósitos para nosotros se alteren, se retrasen. ¿Cuántas palabras Dios nos habrá dado en la vida y por nuestra negligencia, por el retrasarlo, por nuestros planes, por nuestras prioridades, lo fuimos dilatando? Siempre te dicen, las promesas de Dios se cumplen, sí, pero siempre y cuando haya un corazón dispuesto a cumplirlas. Pero la promesa de Dios no se va a cumplir si empezamos a poner excusas que simplemente hace que se dilate una manifestación de su promesa en nuestra vida. En la Biblia nos encontramos una historia de un joven rico que se acerca corriendo delante de Jesús y se arrodilla y le dice, Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde algo. Primero le dice, ¿por qué me llamás bueno si hay uno solo y ese es Dios? Bla, 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 sigue la historia. Y le dice, bueno, hacé una cosa. Andá, vendé todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y es ahí cuando vas a tener una vida eterna completa. Y dice que este joven se levantó y se fue triste. Uno de los pocos encuentros con Jesús que se marca esto, la tristeza con la que se retira alguien de la presencia del Señor. Muchos se retiraron avergonzados, muchos se retiraron enojados, pero en la Biblia nos habla de que este hombre se retiró triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, en la vida cristiana, hermanos, no es suficiente con correr delante del Señor, arrodillarnos y decirle, Señor, ¿qué es lo que querés que haga? Señor, ¿qué querés que haga para tu reino? ¿Qué querés que haga para tu obra? No es suficiente con eso, porque hay un montón que corren al altar, hay un montón que corren ofreciendo su vida al altar, porque es mucho más fácil venir al altar que ser un altar. Es mucho más fácil y simple venir corriendo después de una prédica diciendo, sí, Señor, acepto este desafío y levantarme y seguir siendo la misma persona. No le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si no estamos dispuestos a caminar por donde Él nos está diciendo que caminemos. El Señor demanda una entrega completa de nuestra vida, una rendición completa y no simplemente poner excusas que van a dilatar lo que Dios tiene prometido para nuestras vidas. No es suficiente con correr arrodillados al altar o delante del Señor. Lo importante es cómo nos levantamos y qué compromiso tomamos después de ese altar. Y que nuestra vida, que tu vida, que mi vida se transforme en un altar completo delante del Señor. Y poder decirle al Señor, Señor, haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras con mi vida.
¿En qué momento bajaban a alguien de la cruz? Cuando crucificaban a alguien, ¿en qué momento lo bajaban? Les pregunto. Muy bien, muy sabio eso, me encantó. ¿Alguien más? ¿En qué momento? Yo soy maestro en Instituto Bíblico hace casi 20 años, me encanta hablar el ida y vuelta, así que lo lamento y mañana en el taller de la tarde va a ser peor todavía. No, no tenía que decirlo eso, ¿no? ¿En qué momento bajaban a alguien de la cruz? Cuando estaba muerto. No lo bajaban vivo, lo bajaban cuando ya estaba muerto. Hay cristianos que están por décadas crucificados y no terminan de morir. No terminan de morir. Siempre hay algo que dicen, ay, no, me duele todavía esto. Cuando estás muerto con Cristo ya no te duele nada. Cuando estás muerto con Cristo, ya el que vive es Cristo. No vive uno, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Es importante entregarlo todo y no poner excusas para poder ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, nuestros prejuicios entorpecen la bendición de Dios. No solamente las excusas dilatan la manifestación de Dios, sino que nuestros prejuicios entorpecen la bendición de Dios. Desde el versículo 13 en adelante, Jesús le dice a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua va a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que va a ser un agua que salte para vida eterna, un río, una fuente que va a saltar para vida eterna. Y la mujer que le respondió en el versículo 15, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le estaba hablando de un agua espiritual. Le estaba hablando acerca de un refrigerio espiritual y la mujer seguía pensando en un agua física. La mujer seguía pensando en evitar llegar hasta el pozo de Jacob para sacar agua. Y Jesús me imagino diciendo, no mujer, mujer de Dios, no te estoy hablando de esa agua. Pero yo no quiero venir a sacar más agua, no te estoy hablando de esa agua. La mujer seguía pensando en esa agua física, material, y Dios le hablaba de un agua, de una fuente superior. El prejuicio de esta mujer fue más grande que la claridad de las palabras de Jesús sobre su vida. Y nuestros prejuicios muchas veces terminan siendo un obstáculo entre nuestro accionar, nuestro interpretar de las palabras y lo que Dios en realidad quiere decirnos. Cada vez que analicemos una palabra de Dios con nuestros sentidos terrenales, vamos a estar alterando el origen de esa palabra celestial. Lo vuelvo a repetir para que se pueda entender con claridad. Cada vez que queremos interpretar una palabra que Dios nos da en nuestro corazón con nuestros sentidos terrenales, con nuestros sentidos naturales, vamos a estar alterando lo que nació originalmente en el corazón de Dios. ¿Cómo es esto? Muchas veces Dios nos habla con claridad, pero tenemos tantos prejuicios en nuestra cabeza que queremos entender lo que queremos entender y no lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces Dios nos dice, imaginémonos que tu nombre, el pastor de jóvenes, líder de jóvenes, Seba. ¿Cuántos lo aman a Seba? Levanten la mano. No mires para atrás, Seba, no mires para atrás por las dudas. Ahí está. Seba. Imagínense que Dios... Viene un profeta y se acerca, y vieron que son todos muy solemnes a veces los profetas y hay un aura alrededor de los profetas y te hablan con una versión medio rara, bueno, pero este es un profeta popular, ¿no? Y te dices, ¿Sergio era? No, Sebas, perdón, el profeta te cambió el nombre, ¿no? Ahí está. Sebas, Dios me está diciendo que Él te va a llevar a predicar, es hipotético todo esto, estamos teatralizando algo. Dios te va a llevar a predicar a las multitudes, va a haber miles de personas delante tuyo escuchándote. Ahora cuando escuchamos una palabra que le dan a Sebas así, y encima dice, Dios te dice, ¿no? Así todo con una voz de arcángel. Pensamos enseguida en un microestadio, en un anfiteatro,
en un lugar colmado de personas, una cancha de fútbol, ahí con toda la tribuna y el campo de fútbol, una buena cancha, la de Boca, imagínense ahí, la media cancha, ¿no?, que tenemos, y ahí todos escuchando lo que se va. Imaginamos eso, porque queremos imaginar lo que nuestros prejuicios nos van marcando. Pero de repente, Dios lo estaba moviendo a Sebas a comprar un megáfono y pararse en medio de la fiesta del inmigrante cuando había miles de personas alrededor diciendo: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús es tu salvación, Jesús te está buscando. Tienen la fiesta del inmigrante acá, ¿no? Esa me faltó conocerla. Nunca me trajiste, bebé, a la fiesta del inmigrante. Tengo algo en el corazón contra ti. No. La cuestión que queremos imaginar, y mi papá suele decir siempre que el cristiano no se frustra por la experiencia, sino por la creencia. Y dice, no, uno se frustra cuando experimenta algo. No, porque para poder frustrarse, uno primero tiene que creer algo. En otras palabras, diríamos, ¿cómo es realidad versus, no, cómo es? Expectativas versus realidad. ¿Vieron esos memes que aparecen comparando una torta de un lado con la otra torta que se hizo? Que yo pedí la de Shrek y me mandaron una con todo deformado. Bueno, algo por el estilo. Todos saben de lo que estoy hablando, creo. Empezamos a comparar porque yo quiero creer muchas cosas que a veces no nacen en el corazón de Dios. Si Dios nos dice A, pidámosle revelación al Espíritu Santo para entender ese A. Pero no le empecemos a agregar B, C, D, E, F, todo el abecedario, porque eso no nació de la boca del Señor. Y Dios no frustra sus planes, Dios no va a fallar. Muchas veces nosotros creemos que Dios falló en los planes porque no se dio lo que yo creía, pero el punto viene en entender lo que nace del corazón de Dios para yo no frustrarme, no creer que no se cumplió la palabra del Señor. En otras palabras, cada vez que yo ponga prejuicios delante de una palabra de parte de Dios, eso me va a entorpecer en mi crecimiento con Él. Mi papá recibió una palabra cuando él se convirtió a los 14 años. Y le dijo que su familia iba a conocer al Señor, su madre iba a conocer al Señor. Y a partir de ese momento mi papá empezó a orar por mi abuela. ¿Saben cuántos años estuvo orando para que mi abuela llegara a la iglesia? 30 años. 30 años orando. Ahora, qué fácil es frustrarse al tercer año o al cuarto año cuando ves que la oración la estás haciendo y Dios te había dado una palabra y no se cumple. A veces nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra mente, ensanchar nuestro corazón para no quedarnos limitados con lo que queremos entender. Los prejuicios pueden entorpecer la bendición de nuestra vida, la bendición de Dios sobre nuestra vida, como esta mujer que seguía pensando en el agua terrenal cuando Jesús le estaba ofreciendo un agua espiritual. Si queremos cosas mayores, no quedemos aferrados a lo terrenal, no quedemos aferrados mirando lo terrenal, sino que miremos mucho más arriba, lo que viene de los cielos. En primer lugar, habíamos dicho que los recuerdos y las experiencias del pasado nunca deben reemplazar nuestro presente con Cristo. En segundo lugar, habíamos dicho que las excusas dilatan la manifestación de Dios sobre nuestra vida. En tercer lugar, que nuestros prejuicios pueden entorpecer, pueden ser un obstáculo para apropiarnos de las bendiciones o vivir las bendiciones de Dios. Y en cuarto y último lugar, y si los músicos pueden estar pasando, entendemos que la reconciliación para Dios es un tema de trascendencia. La atención, el llamado de atención de Dios hacia nosotros no es un tema menor. En el versículo 24 es un versículo de los más conocidos con respecto a la adoración. Y nos dice que el Padre está buscando ¿qué cosa? Adoradores. No nos dice que hay un apóstol buscando adoradores, no nos dice que hay un profeta, que hay un pastor, que hay un líder, que hay un amigo, hay un vecino. No, el Padre es quien está buscando adoradores. Ahora la mujer le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿dónde va a ser el lugar de adoración? Cuando Jesús la confronta con su pecado, cuando la confronta con su realidad, con los maridos que había tenido y las situaciones que había vivido, esta mujer cambia de tema y se va al tema de la adoración. Y le dice, ¿en qué monte vamos a adorar?
Y Jesús le dice, no tiene que ver con una cuestión de montes. No tiene que ver que sea en el monte que está en Samaria con ustedes o el monte que tenemos nosotros en Judea, porque Dios no se limita a un monte. El Padre está buscando, no la gente en un lugar específico. La eternidad de Dios, la plenitud de Dios es quien está buscando adoradores. Ahora, todo esto pasa en un lugar muy interesante. Dijimos que era el pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob estaba en una ciudad que se llamaba Sicar. Eso era la ciudad donde estaban teniendo ese diálogo Jesús y la mujer samaritana. Ahora uno diría, bueno, pero ¿qué pasa con Sicar? Bueno, Sicar es un lugar donde muestra ese intento de reconciliación entre judíos y samaritanos de parte de Jesús. Pero analizando un poco en la geografía bíblica, hay muchos historiadores que dicen que Sicar es la misma ciudad o una ciudad que estaba muy, muy cerquita de otra llamada Siquem. Y ustedes me pueden decir, para mí es lo mismo. Sicar, Siquem es lo mismo, pero yendo a la historia bíblica, Siquem fue la ciudad donde Jacob y Esaú se reencuentran, creo que es Génesis capítulo 22, por ahí, se reencuentran después de un montón de años que habían estado peleados por el tema de la herencia, de la primogenitura. Es el lugar donde se terminan reconciliando Esaú y Jacob. Ahora, miles de años después, un par de miles de años después, nos encontramos una historia en un pozo con un judío y una samaritana, en un pozo en una ciudad llamada Sicar o Siquem, donde Jesús muestra la intención del Padre que está buscando adoradores, personas que sean llamadas por su atención. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la palabra, hermanos? Que más allá del contexto cultural de cada uno, más allá de la formación, más allá de la historia, más allá de los errores del pasado, de los pecados cometidos en el pasado por esta mujer, había una persona eterna que estaba queriendo llamar su atención. Había una persona eterna que estaba queriendo captar la atención de una mujer que estaba totalmente enfocada en otra cosa. Y lo hizo de tal manera que cuando termina de hablar con Jesús, se fue a la ciudad a hablarle a sus amigos, a sus vecinos, y se olvidó, ¿qué cosa? El balde. Porque el encuentro con Cristo hace esto, que te olvides de todos tus problemas terrenales y hasta te olvides de lo que tiene que ver con vos mismo y solamente concentres tu atención en aquel que quiere buscar tu adoración, en aquel que te está llamando, en aquel que está diciendo, no me importa cómo te llamaban en el pueblo, no me importa cómo te llamaban en la ciudad, no me importa cuántos maridos has tenido, porque el Padre te sigue buscando de todas maneras. Mi pregunta en esta noche es, ¿será que Jesús se está presentando en el pozo de tu vida y está queriendo llamar la atención diciendo, deja el balde, deja el cántaro de lado, deja el pasado de lado, deja todas esas situaciones de lado porque hay algo mejor que viene por delante? Estoy convencido que la palabra que le dio al pastor Horacio, que leyó acerca de y esa promesa popular que tenemos de lo que viene por delante va a ser mejor. ¿Estás creyendo eso verdaderamente o seguís enfrascado a esa agua terrenal, a esa fuente terrenal, a ese pozo de Jacob, el pozo de las tradiciones? ¿Estás pendiente de todo lo que pasó en la historia de tu vida? Yo soy cuarta generación de cristianos. Tengo un montón de experiencias, un montón de milagros para contar. Pero me puedo quedar atado en eso y perdérmelo a Cristo hoy presente en este lugar. Me lo puedo perder al Espíritu Santo en este lugar cuando me desenfoco de su llamado. Cuando mis prejuicios terminan siendo más fuertes que la claridad de la voz de Cristo. Cerra tus ojos por unos momentos. Jesús sintió de pasar por Samaria. Jesús no tenía que pasar por ahí.
Sin embargo, hubo algo que lo movió, algo que lo movilizó para encontrarse con esa mujer. Una mujer desahuciada, una mujer desesperada, tal vez buscando la aceptación, la aprobación de un montón de personas, con fallas en su área sentimental, con fallas en su integridad, con fallas culturales o no aprobada por cierto sector cultural como los judíos tradicionales. Sin embargo, hubo un judío que la miró diferente. Hubo una persona que la llamó diferente al resto. Hubo una persona que le dijo: el Padre te está buscando como adorador, como adoradora. Y es el Padre quien te está buscando en esta noche. No es Fernando, no es Débora, no es el pastor Horacio, el pastor Sergio, la pastora. No es nadie de ellos. Es el Padre quien te está buscando. Ahora podés quedarte aferrado a ese pozo de las tradiciones diciendo: no, yo ya tuve mucha vida en el Señor. A mí que me vienen a contar de avivamientos y yo lo viví. El avivamiento se vive día tras día, cuando hay una carga en tu corazón por los perdidos, cuando hay una carga en tu corazón por la presencia de Dios, cuando hay un deseo intenso de buscar su corazón. Tal vez estás en este lugar y te sentís frustrado porque ves que lo que Dios te fue diciendo durante tantos años no se cumple. Ahora mi pregunta es: ¿será que los prejuicios tuyos están queriendo hacerte interpretar algo diferente? ¿Será que quisiste ponerle palabras en la boca de Dios que nunca salieron de Él? ¿Por qué llega esa frustración? Tal vez Dios te habló de una sanidad, tal vez Dios te habló de una salvación y ves que eso no llega. No son tus tiempos, no son tus tiempos, no es tu voluntad que se tiene que cumplir, es la voluntad del Padre en tu vida y en tu contexto donde se va a estar cumpliendo. Es el Padre llamándote a entender su corazón, a conocer su corazón. ¿Será que tenés que despojarte de baldes, de cántaros de agua que están afectando tu vida espiritual? ¿Será que Dios te está queriendo llevar a un nuevo nivel espiritual y hay un montón de excusas que estás poniendo delante de Él? Diciendo: no, Señor, yo soy muy grande. No hay edades para el Señor. Para el Señor todos somos útiles. No importa si sos muy joven, no importa si sos muy adulto, no importa si tenés estudios o si no los tenés. Lo que Dios solamente busca es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto para ser usado. Así como lo terminó siendo esta mujer que fue la primera evangelista en la ciudad de la cual ella estaba viniendo. Dios quiere levantarte a vos como ese que se encontró cara a cara con el Señor. Si en esta noche decís: Señor, esta palabra tocó mi corazón, vos sabés puntualmente lo que Dios te habrá hablado.